señores de reacción, bienvenidos a un nuevo video y aloha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy toca reaccionar a nada más y nada menos que un video de una personita muy especial. Esta personita muy especial, de verdad, demasiado especial. Y como a ustedes les gustó también la reacción anterior de un video que salió Anya Taylor-Joy, pues bueno, vamos ahora con el de Vogue. Oh my god, I don't need to see that. Hi British Vogue, it's Anya here. Esta chica tiene más de 1000 fotos, ¿no? Es de las que más publica. Y a pesar de que tiene, o sea, la verdad ahorita no sé, vamos a atinarle. Tiene como unos, ¿qué serán? 10 millones de seguidores. Lo que tú me digas. Pero sí publica mucho. Ok, aquí está la número 1 que dice la caption. La caption que es como la descripción de la foto, ¿no? Dice: feliz viernes a todos. Wrestling. Empezamos con wrestling, en serio. ¿Pero qué me estás contando? ¿Anya también es fanática del wrestling? Eso sí que no lo sabía. Eso sí que no lo sabía. Sí, que tiene que ser algo como que ridículo para que se sienta con confianza, ¿no? And for Emmy night. Ridículo, ¿no? Eso no es ridículo, es normal, ¿no? Ok, aquí dice... Ah, no. Aquí no tiene caption, no tiene descripción. My parents found a whole bunch of VHS tapes and... Un video de VHS encontrado por sus papás. From the very beginning. O sea, según ella era muy rara desde chiquita, pero... No. I'm No, amigo. 6 years old and I am making potions. I made a giant, like... Estaba haciendo pociones. Alegoría ahí a The Witch, a su papel más famoso que la catapultó a... Life is one long interpretive potions class. I agree. Buena frase, buena frase. ¡Ojo! The Queen's This Gambit. is a behind the scenes picture into this show. Sí, que literalmente pusieron su alma y corazón en este show. Se vio, evidentemente, mi serie favorita de toda la vida, junto con Arcane. Las dos de Netflix son mis series favoritas de toda la vida, y es que es brutal, ¿no? Que fue como un padre como para ella. Much crying after the end of that show. Yo también, de verdad, lloro por la segunda... Bueno, no sé si sería buena idea una segunda temporada, pero lloro por volver a ver, o cada vez que la veo. ¡Ojo! ¿Aquí con This quién? picture is my favorite moment from the Met Gala. Eso fue después de mostrar el tráiler de Glass, película después de Split, ¿no? Que Split, a ver, ¿cuál consideran ustedes que fue el papel que Anya de verdad la catapultó como para ya conocerla como la estrella más grande, o la futura estrella más grande, la joven promesa, todo lo que quieras decir? ¿The Witch o Split? Interesante debate. Joven My pollo. partner at the time La caption. knew that, to be honest, it actually really works. I'm not scared of flying anymore. Wow. Es un helicóptero, ¿no? Supongo. Bellísimo. This Bellísimo. picture is taken in Argentina on the Delta. Argentina means from. Para la gente de Argentina, de seguramente Anya es como que tenemos que hacerle un monumento. Estamos orgullosos de que sea de nuestro país, ¿no? O sea, literalmente me sentiría así y lo comprendo, y ojalá que algún día te van a hacer una estatua. Te van a hacer una estatua. I got to go back Mira, ahí for está, Christmas esto and también. that was really emotional De que and decíamos. wonderful. And Christ was the smell, and it was really nice that it still smelled the way that I remembered it. Sí, que extrañaba mucho el olor de Argentina, el olor de su ciudad, y cuando fue tomada esta foto, I tell that little girl is going to be an actor. como de verdad, o sea, cuando combina el inglés con el español, no se puede escuchar más perfecto. Es cuando inició, ¿no?, su sueño como actriz. You know, I'm not enjoying it at all. I'm having a terrible time. And I learned how to read when I was 8. And Ella that aprendió a leer cuando tenía 8 años. Esto lo dijo también en una entrevista, que aprendió mucho de los libros de Harry Potter. Le encanta Harry Potter también. ¡Ojo! The Witch. So this picture is really special because I remember Ahora shooting it because it had rained the night before. Que por cierto, esa película fue dirigida por Robert Eggers, y esta nueva que va a salir de The Northman, El Hombre del Norte, donde sale ella, que se parecen mucho. De hecho, estoy poniendo una imagen aquí que se parecen mucho esos dos papeles de The Witch, el de Anya y el de ahora que va a tener. Es producida también por Robert Eggers, así que cuidado, que puede ser tremendo peliculón también. Not tell the other person because that is semi-strange.
O sea, literalmente le gusta los diálogos de la película, pero cuando se lo tiene que decir, por ejemplo, y recuerda un diálogo que sucedió en la película, dice, no, esto puede sonar demasiado extraño. A ver, vamos, ándale con el anuncio. Vamos buscando con los música sin derechos de autor. Picture from the set of The Miniaturist. Esta es una serie que tengo pendiente porque sale ella también. Unos dicen que no es muy buena, pero creo que la tengo que ver. El miniaturista, ¿no? The Miniaturist. Es desde el set de esta serie. And holding yourself differently. And it's just fun to play dress up. O sea, que le gusta, bueno, al final dijo que es divertido interpretar a un personaje vestido así y en el miniaturista, por lo que estoy viendo, hay muchas cosas en miniatura, de verdad, no sé cuál es la trama, pero quiero ver esa que es como una miniserie, creo que. Is the first time I wore, or we created, the Gina Grey wig. Es la primera vez que crearon la peluca de Gina Grey, que supongo es el personaje de Peaky Blinders. The only strange thing about Y un papel, supongo que ustedes que la han visto le ha de quedar como niño al dedo, ¿verdad? Porque es de Londres de los... ¿Qué época? ¿60s? ¿80s? My window. Estoy seguro que eso es mentira, estoy seguro que no se ve mal. Estoy seguro que aunque, ¿sabes? Rapada o con el pelo literalmente así, ¿sabes? O sea, que también mi pelo es literalmente súper rebelde, o sea, por eso tengo que estar literalmente cada rato haciéndole así, o con la gorra, ¿sabes? Con la gorra que, digo, ya, me harté de batallar y me pongo la gorra, o sea, literalmente. Ahorita está en estado base, en plan medio, en plan queriéndose ser rebelde. Fue de Dior, fue de Dior cuando... Antes de esto no había... mira, fue por la nominación por Emma, ¿no? Por Beth también. Green is the color that I associate most with her, and I just called... Ok, que el verde es el color que asocia más con ella. Yo de verdad creí que ese verde era más asociado por Emma que por Beth Harmon. A Beth Harmon, ¿sabes? Yo lo asocio quizás por el color de su cabello, quizás por el trasfondo de la serie, pero la asocio a ella más con el color guindo, con el color como que vino, ¿no? Eso revisándose todo. To Slytherin's princess. ¡Ojo! Es cierto. La princesa de Slytherin. Anya Taylor-Joy. Aria, ¿vas a decir a qué casa perteneces? ¿Vas a decir a qué casa perteneces? Ojo, puede ser un momento histórico Puede ser un momento histórico. To be able to talk to snakes. I feel like they have mad secrets. Sí, es literalmente lo que pienso yo. Ojo, casi desconecto la computadora. Es literalmente lo que pienso yo. O sea... Creo que es lo mejor de Slytherin, su poder por hablar con las serpientes, que las serpientes también es uno de mis animales favoritos. Y me sorprendió, se me llegó así porque es como que lo que siempre he pensado desde el primer momento que vi en la Piedra Filosofal, que creo que es donde más se les da, bueno, no, en la Cámara Secreta. En la Cámara Secreta es donde más se les da el protagonismo a Slytherin, ¿no? Y me hubiera gustado que hicieran lo mismo con las demás casas, que se quedaran un poquito más relegadas, ¿no? Que son Hufflepuff y Ravenclaw. ¿Ustedes qué son? Evidentemente yo en todos los test, digo, yo tengo así como que un airecito, una parte de mi cuerpo verde porque me dice, tú eres de Slytherin. O sea, no sé, algo me dice. Y y en todos los tests que tomo así de Harry Potter siempre me sale Gryffindor, pero es como que no estoy muy conforme y es como que estoy entre medio de las dos y no sé cuál decidir. Ustedes déjenos en los comentarios cuál casa son. Por Emma también. We're an interesting el cast de Emma breed. es brutal. The Emma WhatsApp group is still one of the most active WhatsApp groups I've ever encountered. Ojo, el grupo de WhatsApp de Emma sigue siendo uno de los más activos hasta el momento. ¿Qué es esto, Anya? Having the time of my life. I have very Ese video era de entrenando para Furiosa y que tuvo su momento de... O sea, le gustó mucho eso. Ojo, Last Night in Soho. This is a photograph of the dance that Tomo... Sí. Va a decir sus dos partes favoritas de grabar Last Night in Soho, que una de estas es brutal, esta escena de presentación de ella, que yo lo dije en la crítica, que si no lo han visto está apareciendo allá arriba. That dance was amazing because eso también, sí. Estaban bailando justamente y el director de cámaras o la cámara que lo estaba siguiendo, esa toma, mira, esa toma. It's only one moment that's CGI, the rest of it is all practical. De esa forma, ¿no? They're all out at the club and I've just started work.
Ay, ay, ay. ¿A otra más? It means a couple of things to me. Oh, también se escribe notas así para... Wow. Wrap it around your waist and hook you off. Literalmente dice que si lo estabas haciendo mal había gente ahí con una... ¿Cómo se llama esa? Una asa, como las para arar arena o algo así. O como las que tiene la figura de la muerte, ¿sabes? O sea, es con esa y te agarraban de la cintura y te hacía, no, tú no, o sea, vete para acá. Watching and for sticking by with me on it. And, yeah. That was my Instagram thus far. Crazy. En su Instagram, que ese fue su Instagram hasta el momento, porque como ya saben, dijimos, tiene más de 1000 publicaciones, creo. Está de más decirlo, ahí está. Gran video, brutal video, por eso ya sabía, le di el like desde el principio, ahí está. Si lo quieren ver, ahí está el British Vogue, y miren, aquí nos ponen otro. Por si queremos verlo. Ese no lo he visto. Fue hace 7 meses, pero ese no lo he visto. Podemos continuar con el lunes de reacción a Anya. El lunes de reacción a diferentes videos. Pero gracias por estar ahí, por recomendarme otro video de Anya. Este de Vogue fue increíblemente brutal. Y sí, podemos inclusive hacer lo mismo con el Instagram. O ustedes hagan la misma actividad. Quizás les trae paz. Quizás es una terapia personal. O les ayuda con algo que están indecisos. No sé. Pero bueno, fue el lunes de reacción y buenísimo. Brutal.